¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Noche de libros, en este espacio, en esta etapa nueva que hemos inaugurado en el viejo Contragolpe. Y como les decíamos la última vez que lo hicimos, hace unos 15 días, un momento para reflexionar, más de pausa, no tan agobiados por la agenda cotidiana. Y en un momento donde, evidentemente, reflexionar cuando estamos a golpe de redes y de sucesivos impactos visuales que atentan contra la lectura, bueno, es casi como un gesto de gente muy rica que hace lo que quiere, que no lo somos. No somos ricos, no podemos hacer lo que queremos, pero nos damos este placer de hablar de libros y de festejar la lectura. En este caso, y siguiendo esa línea de conectarnos con el mundo, yo elegí dos textos de autores extranjeros. Uno de una periodista que ustedes seguramente la conocen porque nos visitó allá en la década del 80, en los finales de la dictadura. Estoy tirando de archivo mental, de memoria pura y dura, no he ido a Google a referenciarme, pero lo recuerdo bien. Estoy hablando de Oriana Fallaci, y que creo que visitó aquel programa político llamado Tiempo Nuevo que conducía Bernardo Neustadt, ¿no? Y que tuvo una agria discusión porque ella enfrentó a la languideciente dictadura. El libro se llama Entrevistas con la historia, lo voy a mostrar acá en la otra cámara. Le voy a pedir al director, voy a sacar los deditos, a ver si se ve, creo que se ve con claridad allí. Bueno, voy a bajar el otro libro que tengo, lo pongo un poquito más ahí. Ahí lo tomaron. Bueno, Entrevistas con la historia. Es un libro fascinante. No sé si es fácil conseguir, la verdad. Tampoco digo que sea un incunable, pero ya tiene sus años. Entiendo que ha tenido reediciones, así que se puede buscar y hoy está, por suerte, hay plataformas como Mercado Libre y tantas otras. No hago el chivo, pero digo que nos ayudan a conseguir este tipo de cosas. En Entrevista con la historia, Oriana Fallaci, en una agenda que demostraba que era una periodista de primera línea, entrevista y reportea a los principales personajes de comienzos de la década del 70, finales del 60, comienzos del 70. Por ahí desfilan Arafat, Henry Kissinger, Pietro Nenni, Álvaro Cunial, Santiago Carrillo, Benazir Bhutto, Golda Meir, es decir, toda Willy Brandt, toda la agenda política y económica y sociológica de esos convulsionados años, tallados al calor de la Guerra Fría, están en las entrevistas que realiza Oriana Fallaci. Cuando volvamos a piso con Rodrigo vamos a comentar otros libros que tenemos y algo más de este libro, porque realmente son testimonios muy valiosos en un mundo que era muy clarito de leer, porque era bipolar. Existía el bloque comandado por Estados Unidos y el bloque soviético donde Moscú tallaba fuerte. Un mundo previsible en ese sentido, pero muy convulsionado. Hoy tenemos un mundo muy convulsionado y a su vez muy imprevisible. Así que creo que es de lectura obligada para comprender incluso fenómenos que están aconteciendo hoy, porque al final, nos guste, no nos guste, venimos de la historia. En un minuto, aquí con Rodrigo Esteves, en Contragolpe, hablamos del libro. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo.
Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, enamorado de ese libro. ¿Te gustó, no? Sí. ¿Lo leíste? Yo lo leí en a la tus cuenta años mozos. a la cuenta de mi vieja lo leí, porque debo confesar que un recuerdo para mi vieja, y seguramente mi amigo Mar Varela, que está ahí mirando, se va a emocionar, pero era un libro icónico de los 80, de las entrevistas que ella había hecho, particularmente en los 70, con una vida además de una figura extremadamente comprometida en lo personal, ¿no? Hablábamos fuera de aire de su amor con este líder, claro, con este líder griego de la resistencia. Que enfrentó el golpe de los coroneles. Claro. Sobre que es el último reportaje que hace ella en este libro. Vale la pena, porque realmente vale la pena. Lo volvemos a mostrar en cámara, es una delicia este libro, Entrevista con la Historia. El reportaje que realiza a Alekos Panagoulis es el último. Alekos Panagoulis es un resistente contra el golpe de los coroneles. Guerrillero comunista. Entendamos comunista de eurocomunismo, ¿no? Exacto, sí. Y de luchador contra una dictadura. Bueno, hay reportaje a Carrillo también ahí. Sí, otro líder del eurocomunismo que termina aliado de Felipe González con los años. Y al portugués Álvaro Cuñal. Álvaro Cuñal, que era un líder de la resistencia también. Contra Salazar, un tipo ¿no? muy interesante, un personaje muy interesante de la resistencia portuguesa contra la dictadura que más años duró en Europa, que es la de Salazar. La de Antonio de Oliveira Salazar. Pero en el reportaje a Panagoulis, lo interesante es que nace un gran amor. Es el gran amor de Oriana Fallaci, es Alekos Panagoulis. Alekos Panagoulis tiene una vida asignada por la tragedia, en lo personal. Su lucha contra el golpe de los coroneles en Grecia se da en condiciones muy, muy dramáticas. Es apresado por la dictadura y es sometido a torturas feroces. Y hay tuvo una serie de recuerdos de su vida en la cárcel, donde él, por ejemplo, tiene diálogos, qué sé yo, con las cucarachas que abundan en su celda misérrima, y da lugar a otro libro que se llama Un hombre, porque el reportaje de este libro con Panagoulis termina con una pregunta. Muy angustiado, Panagoulis le dice a Oriana Fallaci, ¿qué es un hombre? Un hombre eres tú, Alekos, le dice ella, ¿no? Todo esto, te juro, lo recuerdo porque leí el libro y me impactó, no porque insisto, no fui tirando de archivo, lo tengo presente. Pero quiero decir, este libro, insisto, por ejemplo, logra entrevistar a Arafat, pero no al Arafat que hace ya las paces con Israel, entre comillas, lo de las paces, pues nunca se hizo bien, sino al resistente. Y entonces, qué sé yo, ella le pregunta a Arafat, se dice que usted ha entrado muchas veces a Israel. Estamos hablando, por ejemplo, 1970. Y Arafat le contesta, cuando uno entra a su casa, no pide permiso. Entra las veces que se le gana. ¿Usted pide permiso para ir a su casa? Bueno, esa que usted llama Israel es mi casa. Y no se llama Israel, se llama Palestina. Y a uno a su casa va cuando quiere. Bueno, y todo el tiempo hay este tipo de cuestiones. Hay un reportaje mítico a Kissinger, estamos hablando del Kissinger, que traza las grandes líneas de la política norteamericana, por ejemplo, en China, y que hace que Nixon viaje a entrevistarse con Mao. Es decir, insisto, un mundo muy diferente a este, pero con claves para comprender este mundo. Lo recomendamos, si se consigue, no es fácil, entiendo. Sí, o sea, es que es bueno lo que decís, porque sugerencia, hay mucho... Buenos Aires tiene esa singularidad que aún preserva, que es lo de las librerías por todos lados, y hay mucha librería de usados donde el libro hoy está. Ah, buenísimo. Entonces,
Es un libro accesible en las librerías de usados. Reediciones yo ya no sé cuántas lleva, pero lleva muchísimas. Lo que pasa es que por ahí las últimas reediciones ya se han hecho mucho más esporádicas. Es un libro fantástico para leer los personajes en su tiempo, porque son esos personajes hablando en su momento. Como decís vos, este Arafat que habla en plena resistencia, no el Arafat del abrazo. Totalmente. Y fantástico también para interpretar lo que podía representar una mujer abriendo caminos, porque esta Oriana Fallaci no es la Oriana Fallaci de esta revolución feminista, es la de la ola feminista de los 60. Exacto. Una mujer abriendo camino en un momento muy complejo. Y hacías un muy buen anclaje sobre lo que le pasó en Buenos Aires. Oriana Fallaci es un reportaje que claramente se le escapa la tortuga al entorno de Galtieri. El reportaje es pésimo para Galtieri, es un reportaje pésimo. Aparte Oriana Fallaci le dice en la cara, lo suyo es una dictadura. Cosa que Galtieri no iba a estar dispuesto a escuchar, naturalmente. Claro. Un Galtieri a la baja ya, no era el Galtieri del 2 de abril. Estamos hablando de un Galtieri previo a Malvinas. Es un Galtieri post-Malvinas. Post-Malvinas. Post-Malvinas no, un Galtieri imbuido de Malvinas, digamos. Pero ya un Galtieri a la baja, no es el Galtieri del 2 de abril. Correcto. Ese Galtieri que todos ya sabemos que va al fracaso de la guerra. Y ella termina yendo al programa de, efectivamente, Tiempo Nuevo, Canal 13, Canal de la Armada en ese momento. Neustadt y Grondona, en esa convivencia tan singular que tuvieron en aquellos años, yo no sé si decir convivencia o decir connivencia. O colaboracionismo. O colaboracionismo, claro. Entonces digo, un Mariano Grondona que venía de un volumen político completamente distinto, que había pasado por la gestión pública como funcionario en el breve periodo de Guido, pero que siempre había sido el gran escriba del golpe corporativo de Onganía. Y por otro lado, un Bernardo Neustadt que siempre había sido ubicuo, ¿no? Digo, había arrancado con Apol, después había arrancado con Teisser, que era el hombre de confianza. Teisser seguramente habrá muchos que dirán quién es. Fue el vicepresidente de Perón, el más votado de la historia del peronismo, en 1952, elección contra Cristóbal Larral de vicepresidente, que toda la oposición se unifica, pero ante la muerte de Quijano, Teisser es el vicepresidente, que después termina en muy mala relación con Perón. Y después Neustadt arranca su camino, ¿no? Primero en el periodismo deportivo, se va abriendo camino con su revista Extra. En aquel momento lideraba la mañana de Radio Mitre, que no era esta Radio Mitre, hoy parte de este grupo, sino que era la Radio Mitre que tenía buena sintonía con aquella dictadura. Y, reitero, de ese Canal 13 de la Armada, que fue un Canal 13 que jugó muy fuerte después al peronismo, a la elección de Luder. En ese Tiempo Nuevo, ella les dice y les habla del enano fascista, que ese es el término que hace un quiebre en Buenos Aires. Sí, que después la revista Humor lo toma con mucha fuerza y creo que le dedica muchas portadas a lo del enano fascista. Sí, ¿no? sí, ese juego arranca y no para. Duró. Sí. Pero ella en definitiva lo que dice, acá hay un enano fascista que anida en ustedes, es decir, no son ellos, acá están ustedes. Sí, ella creo que le tira su historia de resistente antifascista. Su padre era un luchador antifascista, sin duda. Después, las vueltas de la vida, ¿no? Ella se vuelve en una lucha muy encarnizada contra el mundo musulmán y hace medio como una enmienda a la totalidad en el sentido de que todo lo que tiene velo o huele a Corán es una porquería y queda medio pegada a muchos intelectuales de la derecha dura europea. Bueno, cosas de la vida, pero que te quiten lo bailado. El libro es extraordinario, lo recordamos para los que puedan, insisto, o tengan tiempo, o tengan ganas de revisar esos años de la historia. Vos sabés que estaba buscando, en virtud de lo que decías mientras lo presentabas, y no está en redes, es decir, no lo podés encontrar, con lo cual, reitero, tiendas de libros usados, sino a través de las redes lo que pueden hacer es ir a los portales donde se comercializan, porque el usado está, y la verdad es un gran libro. Es un gran libro, extensísimo, pero además lo bueno que tienen estos libros tan extensos es que como lees por reportaje, sí, lees lo que te interesa, lo dejás, o al personaje que querés leer, ¿no? No tenés es un gran libro, definitivamente un gran libro. ¿Y qué trajiste vos? Traje un libro que trabajó un buen amigo que se llama Cristian Remoli. Es un libro que tiene que ver con la historia de vida de un personaje, un hombre que es de la ciudad de Junín, al cual todos conocían como el Gordo, y era el fotógrafo de Junín.
ni más ni menos que eso. Un hombre que nació allá por el año 11, que murió a mediados de los 90 y que cayó como tantos fotógrafos de foto social en el olvido completo. Se llama Alberto Aili y Cristian Remoli, después de muchos años y de conversar mucho con su familia, logró rescatar su tarea. Ahora, una vez que rescató su tarea, empezó a hacer esto que es propio a muy pocos, que es un trabajo de hormiga, ¿no? De ver cada uno de esos trabajos, ver sus películas, ver qué tenía, porque además tiene mucho filmado. Y entonces descubrir que aquel fotógrafo que para Junín era el sinónimo de el fotógrafo de los 15, el casamiento o el bautismo, sí. había sido el fotógrafo del pueblo, había sido el fotógrafo de la ciudad y el fotógrafo de todo lo que había sucedido en la ciudad. A la vez había trabajado como fotoperiodista para los medios locales, a la vez había trabajado para la policía provincial, en lo que sería una tarea de asistencia como perito forense. Entonces digo, las fotos no eran meras fotos de los bautismos o los 15, que siempre fueron muy demonizadas, pero por el correr de los años y con lo efímero de estos tiempos, esas fotos cobran otro protagonismo. Pero además, las fotos eran la foto de la historia que pasaba por Junín. Junín, recordemos, los toldos muy cerquita, por lo tanto... Pago de Evita. Exacto, todo lo que tiene que ver con la familia Duarte está reflejado, porque reitero, nació en el 11, él tenía una relación fantástica con Evita, y particularmente Evita lo identificaba y mucho. También mucho de la historia del primer Perón, porque los talleres ferroviarios estaban en Junín. Junín era la ciudad del ferrocarril, una ciudad muy pujante, de un ferrocarril que fue una gran apuesta del primer peronismo, y por tanto Perón fue muy a menudo a Junín, mucho más a menudo tal vez que otras localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, entendiendo Junín como una ciudad tal vez la más próspera de esa zona norte de la provincia de Buenos Aires. Con 2 diarios. Con ¿Sabías 2 diarios, esa particularidad? Democracia. Sí. Y el otro, me traiciona la memoria, ¿ves? Hay 2 diarios en juego. Bueno, Democracia, el de la familia Levenson, diario que es de la radical, familia Levenson. Eminentemente radical. Aún hoy lo dirige uno de sus hijos, que también se llama Moisés Levenson, y el otro, estamos haciendo un macanón. Ya iremos. Perdón, juninense. Sí, perdón, juninenses. Perdón, juninenses. Bueno, ya los atentos televidentes nos van a mandar mensajes por privado. En redes. Pero tiene 2 diarios. Tiene 2 diarios, sí, 2 diarios que aún hoy perviven en el soporte papel. Sí. Hecho para destacar, por cierto. Y la singularidad, Remoli hace mención, a Ili trabajaba para el otro diario, no para el de los Levenson. La singularidad también de tener toda esta historia del radicalismo de la familia Levenson. ¿Por qué? Porque Levenson era un referente, sin duda el referente más fuerte del ideario radical y de la defensa del ideario radical posirigoyenista. Un tipo que murió muy joven, por cierto. Entonces, y además famoso por una militancia muy trabajada a carne y hueso. O sea, eran famosos los viajes en tren de Levenson, recorriendo toda la provincia. Son militantes de a pie. Una figura de un radicalismo perdedor, de un radicalismo perdidoso, del radicalismo que perdía con el peronismo, pero de este radicalismo que enarbolaba algunas banderas y sostenía algunas banderas, un radicalismo también, debo decir, enemigo de la Unión Democrática, porque era el radicalismo que no quiso la Unión Democrática, sino que quería preservar el radicalismo. La anécdota central en torno a la figura de Aili es este tipo que fue reflejando cada uno de esos pasos, termina teniendo un bagaje enorme de lo que es la historia y de lo que es la historia que pasó por ahí. 100.000 negativos, 40 horas de fílmicos, es decir, muchísima de esa historia reflejada en este libro que hizo el amigo Cristian Remoli. Hay mucha información en redes sociales a través del proyecto Aili. El término Aili acá lo ven, con la H, la Y, la doble L y la I, así que acá lo pueden ver. Y algunas muestras que están circulando por distintos lugares del país en torno a este personaje. La verdad, lo relevante de esto es que es un fenómeno global. Esto está sucediendo en el mundo entero y es el rescate de tareas de fotógrafos que tal vez en su momento no fueron dimensionados como tales. Esto es muy importante decir. Hay una experiencia muy similar en Nueva York de una fotógrafa, de una mujer que ha revolucionado la historia de la fotografía también, reciente. Entonces digo, de este tipo de rescates que seguramente todavía están pendientes en algunos lugares, de tareas que afortunadamente su familia, él tiene una hija viva actualmente de 80 y tantos años, es decir, afortunadamente su familia
interpretó que algo pasaba ahí y lo dejó en un cuarto, es decir... Conservó el material. Afortunadamente, cosa que, por ejemplo, no pasó en su momento, siempre recuerdo en España la tragedia de los negativos de alguna colección de un diario de primera línea y de la revista Cambio 16. Siempre recuerdo que terminaron encontrándolo los propios periodistas caminando por las calles, se toparon con el archivo completo que había sido arrojado. Acá en Buenos Aires pasó algo similar con alguna otra agencia. Lamentablemente hay un menosprecio muy grande de todo este material que muchas veces no es ni más ni menos que el reflejo de la vida de una sociedad. Buenísimo. Y nos queda un libro más que traje de profunda actualidad. Pura y dura esta. Sí, y que además se concatena con el programa anterior de Contragolpe. Este libro, que lo edita Siglo XXI, si vos querés, es más de la ciencia política, es de lectura, no digo que no, pero entre comillas, si querés, es más técnico, ¿no? Se llama Las nuevas caras de la derecha, vamos a mostrarlo a nuestra cámara. No hay que tenerle miedo a los libros académicos, porque cada vez más, y Siglo XXI es una gran editorial en torno a eso, cada vez más se trabaja en torno a que sean accesibles y que sean accesibles para la lectura del conjunto. Exactamente. Bueno, este es un Enzo Traverso, que es el autor, es un profesor universitario, está dando clases en los Estados Unidos. Insisto, Las nuevas caras de la derecha, ¿por qué funcionan las propuestas vacías y el discurso enfurecido de los antisistemas? ¿Y cuál es su potencial político real? Bueno, creo que ya en la bajada del título nos propone todos los desafíos que en este momento nos tocan a nosotros de cerca, en cabeza, yo creo, de Javier Milei, sin discusión, porque encierra todo lo que está en esta portada, ¿no? Las nuevas caras de la derecha, por qué funciona el discurso antisistema. Y bueno, volvemos al punto. Si bien está asumido y tratado como un libro académico, es de muy fácil comprensión. Hay una cantidad de ejemplos que nos van pasando por el experimento de lo que vos en el programa anterior llamabas de la dinastía Le Pen, padre e hijo, Meloni en Italia, Vox con Abascal en España, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. Evidentemente es una nueva corriente que está tomando impulso. La preocupación de este politólogo tiene que ver con que encuentra en estos movimientos mucha raigambre, mucha impronta en la experiencia nazi y fascista, nazi de Hitler, fascista de Mussolini, en la Europa de los 20, los 30, los 40, ¿no? Lo recomendamos por lo que está pasando hoy, insisto, con la figura de Milei, y porque vale la pena tratar de comprender, a mi juicio, que estos movimientos en realidad son una suerte de dispositivo, ¿no? Es decir, se lee que hay una base material común y se preparan plataformas para responder, casi como si fuera esto de la inteligencia artificial, que sugiero, ya que estamos, tal vez podamos en el próximo contragolpe dedicado a divulgación, pensar en los que estén trabajando el tema de inteligencia artificial desde el punto de vista literario, ¿no? Porque es asombroso. Yo no sé si vos observaste que lo de la inteligencia artificial cobró cuerpo, ¿cuánto hace así con mucha virulencia? Este año. Este año, ¿no? Es sorprendente. Pero de pronto nos encontramos con que todos conocen a alguien que está aplicando inteligencia artificial. O mirá, te doy un dato. Hablé el otro día con alguien que tiene cierta representación en medios de comunicación. Me dicen que en los medios de comunicación ya hay reemplazos concretos de personal. Es decir, que se están eliminando puestos de trabajo. Sí, el fenómeno del ChatGPT es un fenómeno ahora que lo estamos viviendo en el día a día. Y creo que en gran medida todo este fenómeno de respuestas inmediatas tiene mucho que ver con esta nueva derecha. Es decir, la dinámica que impone
la propia demanda de instantaneidad es una gran artífice de esta respuesta tan simplista que tiene esta nueva derecha, ¿no? Estas respuestas que siempre tienen poco tiempo para pensar, tienen mucho tiempo para la palabra precisa, rápida y en general esa palabra acusatoria, ¿no? Esa palabra que nace natural, pero que es una palabra del dedo erguido, ¿no? Del dedo acusatorio. Sí, que además con un dato que es bastante... en el caso de Milei es muy, muy patente, ¿no? Milei, por ejemplo, es un personaje preverbal, es decir, es presocrático, ¿no? No, vos fíjate la conjugación de los verbos, la ubicación de los artículos en las oraciones, casi es como un asesinato al lenguaje que tiene mucha correspondencia, es decir, que encuentra identificación. Bueno, es el lenguaje de vastos sectores de la calle hoy. Claro, en un momento donde si te lo pones a pensar, sobre todo con la irrupción de las redes, el discurso se ha retirado. Se retiró el discurso, prevalece la imagen, si querés prevalece el sonido. Este es un personaje altisonante, gritón. O sea, el grito está mucho más presente que la reflexión. Bueno, pero porque las redes es el grito, ¿no? Las redes hoy son, es decir, dejó de ser aquel Facebook de te muestro a mi gatito, claro, quiero compartir la alegría de mis nietos. Dejó de ser aquella red amable donde aún hoy muchos se refugian, digo, en gran medida. Vos solés tener gran conocimiento del mundo político español y los partidos animalistas, por ejemplo, que son partidos que han cobrado cuerpo con llevan lista. Exacto. Esos partidos se han configurado en gran medida en base a esos grupos de Facebook, aquellos pequeños reclamos, la preservación frente al destrato animal en algún nicho puntual. Alguna vez acá, bueno, sin ir más lejos, en esta ciudad, le contamos a los que viven en el interior, el fenómeno sobre los galgos es enorme. Es decir, hay una enorme... y hay una presencia de galgos en la calle que es inusitada. Y son galgos, en general, rescatados de aquellas viejas carreras que en el campo están vistas de otro modo, precisamente. Absolutamente. Son un fenómeno bien cultural. Sí. Lo mismo, digo, en algún lugar pasaba en ese Facebook donde los nichos eran esos nichos de reunión. Esto terminó. Hoy las redes son esta respuesta contemporánea, esta respuesta... violenta, este modo y a ver que vos bien le señalás a la figura de Milei, pero que no es el único que lo practica, que es esta cosa de preverbal, ¿no? Que a veces vos decís, ¿cómo se puede hablar así? Absolutamente. ¿En qué términos se está hablando? Pero bueno, hay una sociedad que está hablando así. Absolutamente, por eso digo, y vos fíjate, por último, y nos vamos, porque nos echan, que te voy a dar un dato. Vos hablabas de Facebook, quedó viejo, sobre todo para el mundo Milei, Instagram, que eran fotos, quedó ahí, pero TikTok, que es lo nuevo y que son videos, bueno, Milei, por todos los que trabajan mediciones de redes, lidera pero ampliamente el mundo TikTok. Es un signo